Ok, bueno, entonces comenzamos. Estoy muy emocionado otra vez de volverlos a escuchar y volverlos a ver. Yo no sé, ya pasa un tiempo y como que a veces como que se desacostumbra uno de la rutina, pero qué Sí. emoción estar ahora otra vez aquí viéndolos. Y para nosotros también. Sí, ya nos hacía falta, No, imagínate. muchas gracias. Sí, hizo falta un poco, ya, bastante hizo falta, pero bueno, vamos aquí a comenzar esto como debe ser, que es con oración. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad de retomar estas sesiones en donde dejamos que tú nos hables, que tu espíritu le hable a nuestro espíritu. Te doy gracias por cada una de las personas que apartaron un tiempo para poderse conectar en este curso. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro asunto más importante en nuestra agenda, Señor. Queremos entregarte estos minutos para que tú hables a través de mí, que sea tu Espíritu Santo hablándonos y dándonos enseñanza y mostrándonos qué es lo que tú quieres que aprendamos hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, nuevamente, gracias a todos por aquí estar tan emocionados, tan pendientes y conectados como lo hicimos en este año que ha transcurrido. Y bueno, después de este tiempo de receso, vamos a retomar con unos temas que el Señor ha inquietado en mi corazón. Es una serie que habla de qué es el reino o podríamos decir entendiendo el reino. Abróchense los cinturones otra vez, porque creo que aquí vamos a tocar algunas fibras, vamos a cambiar algunos paradigmas tal vez. Nuevamente, como les he dicho en todas estas sesiones, todo lo que yo les diga aquí, ustedes cerciórense de que es bíblico y que verifiquen por su propia cuenta. Pueden volver a mirar este curso, repasar, etcétera, pero si en alguna cosa me salgo de lo que no es bíblico, ustedes me pueden decir, me pueden informar, me pueden comentar, mira, dijiste esto y esto. Yo también a veces caigo en cuenta cuando tengo imprecisiones y trato algunas veces de corregir, pero bueno, todo lo hacemos por amor al Señor y por amor a su iglesia. Ustedes hacen parte de su iglesia. Entonces, vamos a comenzar esta serie. Puede que nos lleve 2 o 3 sesiones en donde qué es el reino, entendiendo el reino. Y hoy vamos a hablar sobre que si es la iglesia, el reino de Dios. Y vamos a comenzar a entender conceptos de reino. Yo sé que esto puede llegar a ser como que, bueno, la repetición de la repetidera, porque esto lo vemos desde que somos chiquitos en el cristianismo prácticamente. Pero pues vamos a tratar de ver si lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido como Dios quiere que lo aprendamos o simplemente lo pasamos así, lo dimos por enterado y después de ahí comenzamos a construir una cantidad de cosas en nuestras vidas como cristianos. Es muy importante, como lo hemos visto en todas estas sesiones, que nosotros, como dice 2 Timoteo 2:15, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La única versión que habla al principio de estudia es esta, es la Valera 1602. Las demás versiones, hasta donde veo, no las muestran. Algunas dicen procura con diligencia o mira con diligencia, pero el Señor nos manda que estudiemos. No solamente nos contentemos con leer o hacer un devocional, sino estudiar diligentemente. Es que todas estas palabras son demasiado profundas y a veces las pasamos muy rápido. Y también como obreros, o sea, es como si fuera parte de nuestro trabajo. Somos obreros que el Señor es el que va a pagar nuestro salario. No es simplemente hacerlo como una arandela en nuestras vidas. Y eso nos va a dar gozo y nos va a dar orgullo, o sea, saber que nosotros la palabra la estamos estudiando, no está pasando por encima de nosotros y eso entonces no nos va a dejar avergonzar, pero además de que tracemos bien la palabra de verdad. Yo me acuerdo cuando estaba tomando algunos cursos de dibujo y esas cosas, cuando estudiaba, me acuerdo que un trazo, lo hablaban del trazo, un trazo tiene que ser algo preciso entre un punto y otro punto, es conectar la Biblia en este caso, entre qué es lo que nos está diciendo cuando leemos el Apocalipsis con qué es lo que nos dijo el Señor en Daniel o en Isaías o en el Génesis. O sea, es trazar bien la palabra y es la palabra de verdad, porque no es una palabra que viene de hombres, es la palabra que viene de Dios, que es la palabra de verdad. Hemos visto en estos meses tal vez un concepto que algunas personas lo tratan como una teoría o como una teología, que es, que digamos, no todo el mundo
lo incluye, o las iglesias la incluyen en su día a día, en sus prédicas, en sus mensajes, no lo incluyen por X o Y motivo, que ahorita no vamos a mencionarlo, pero si nosotros entendemos las dispensaciones, vea, a mí por lo menos se me quitaron cadenas, literalmente se me cayeron escamas y comencé a ver, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto de dispensaciones? ¿Qué significa? Cuando comencé a ver las dispensaciones vi que era clave para entender la Biblia. Si nosotros entendemos que las dispensaciones no es solamente una teología, sino que sabemos que la Biblia nos muestra que el Señor ha tratado con los seres humanos en diferentes épocas, de diferentes maneras. Las dispensaciones básicamente es eso. Son épocas de mayordomía y planes o, digamos, información que Dios le da al ser humano, herramientas que le da al ser humano en esa etapa de la historia de la humanidad. Esas son dispensaciones que se caracterizan por la forma como Dios trata con los hombres. Como lo hemos visto varias veces, las dispensaciones se resumen en 7 dispensaciones. No voy a hablar aquí de dispensaciones, simplemente estoy sentando las bases para lo que vamos a ver ahora. Entonces, la primera, inocencia, que es la adámica. Segundo, la conciencia, que es antes del diluvio. Tercero, el gobierno humano, que es después del diluvio. Luego, la patriarcal, que es cuando viene Abraham y toda la parte de familia. Luego, la legal, con la ley mosaica, que se extiende hasta que llega el Señor Jesucristo. Y es la sexta dispensación, que es la gracia, que va a terminar la época de la iglesia para darle paso a la dispensación milenial, que sería la séptima dispensación. Investigando, yo digo, no, pero esto tengo que hacérselo a mis hermanos más digerible, más agradable. Resulta que los psicólogos también dividen las etapas del ser humano en 7 etapas. Entonces, así es súper fácil de entender. Mire, la verdad, yo creo que esto es lo que dicen por ahí, diosidencia. No creo que esto sea coincidencia. Las 7 etapas del ser humano, según la psicología, son la prenatal, que es cuando la mamá tiene al bebé en el útero. Luego la etapa de la infancia, que va de que nace un niño hasta los 6 años aproximadamente. La niñez, de los 6 a los 12. Adolescencia, desde los 12 más o menos hasta los 19 o 20 años. Juventud, de los 20 hasta los 25. Los adultos, de 25 a 60 más o menos. Y los ancianos, de 60 en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Así como en las dispensaciones, Dios, por ejemplo, a Adán, no le dijo en la etapa de la inocencia, no le dijo, mira, Adán, pues resulta que yo voy a hacer una cosa que se llama iglesia, y resulta que entonces va a venir la caída del hombre, y entonces pues, ya va a venir la ley mosaica. No, simplemente el Señor le dijo, le dio a Adán le dio algo, una forma de tratar con Adán, de decir, mira, Adán, puedes comer de todos los árboles del jardín, excepto del bien y del mal. Y le dio libertad, él vivía la inocencia, pero Adán cayó. Entonces ya como Adán cayó, pues ya ahora lo que pasa es la siguiente etapa. Entonces, en la etapa de la conciencia, ya el Señor trata con el ser humano de otra forma distinta. Ya vemos cómo el hombre ya tiene conciencia de lo que es el bien y el mal, y entonces ya viene otra cantidad de cosas hasta que el hombre cometió otra vez pecado, volvió a caer, ¿sí? Y entonces ya viene el diluvio, una consecuencia del pecado del ser humano, y viene otra etapa. Y así sucesivamente, y el Señor va dándole al ser humano en cada etapa unas instrucciones y una forma de tratar con él. Por ejemplo, yo no puedo decirle a un niño de 5 años comenzar a estudiar, a enseñarle álgebra, o comenzar, a menos que sea un genio, que son excepciones, comenzarle a dar información sobre lo que va a venir en el trabajo, que mira, que es que tienes que contratar a X y Y personas, etcétera. No, yo no lo puedo hacer porque no está preparado para eso. Ese niño todavía no tiene la información, no tiene la estructura mental, emocional necesaria para poder recibir ciertas cosas y que yo como padre pueda hablar con él. ¿Sí? Y así sucesivamente, a un adolescente se le va a hablar de otra forma, se le va a dar otra información, se espera de él otro tipo de cosas. Y así ocurre en cada etapa de la historia, que precisamente del ser humano, perdón, son 7 también, y así son las dispensaciones. Dios le iba dando información a los patriarcas, a los profetas, luego a los apóstoles, perdón, a los discípulos, luego a los apóstoles, y así sucesivamente, hasta que nosotros tenemos un material en la mano que es la Biblia,
donde podemos trazar, si trazamos bien la palabra de verdad, vamos a entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y entendiendo cuando leamos algo, si pertenece a esa dispensación o pertenece a otra dispensación. Y el problema de hoy en día de las iglesias es que mezclan unas con otras porque ponen la parte dispensacional a un lado, bien, por la razón que sea, la ponen a un lado y no la mezclan, y no la disciernen bien, no trazan bien la palabra. Pero si nosotros entendemos esto, vamos a entender la Biblia de una forma impresionante y se les va a ir revelando a ustedes como nunca. Entonces, Anabel, un versículo que tienes que es Efesios 1:10. Sí. Ok, Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Exactamente. Cumplimiento de los tiempos. Exacto, y habla de la dispensación. La versión antigua de la Valera dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la palabra dispensación aparece 4 veces en la Biblia. No es una palabra que nosotros nos la inventamos o con los dispensacionalistas se la inventan, ni siquiera lo que algunas corrientes hablan de los dispensacionalistas modernos que comenzaron con Darby en 1800 algo, bueno, no recuerdo exactamente, pero que comenzaron con Darby. Dicen que ahí comenzó la dispensación. No, esto lo escribió Pablo. La dispensación el Señor la ha tenido desde el comienzo de los tiempos. Entonces vemos que cada tiempo tiene un periodo. Dios tiene un plan para Israel, otro para la iglesia y otro para el mundo y los gentiles. Ha sido una de las bases también que hemos estudiado en estos meses, cuando hay 3 entidades. Y como dice 1 Corintios 10:32, no deis ofensa ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo habla de 3 diferentes tipos de pueblos o entidades, de la raza humana hoy en día, aparte de que se divide entre salvos y no salvos, ¿sí? Como ya sabemos, se divide según la Biblia entre los judíos, los gentiles y la iglesia. Cuando los gentiles aceptan a Jesucristo hoy en día en el periodo de la gracia, pasan a ser parte de la iglesia. Pero en los gentiles están todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo, están todo el mundo. Los judíos son los judíos y la iglesia somos nosotros que hemos aceptado la obra redentora de Jesucristo y el precio que pagó por nosotros con su sangre. Entonces, ya complementando aquí como esta introducción, vamos a hablar entonces sobre qué es el reino. Si nosotros entendemos qué es el reino, vamos nosotros a entender en dónde estamos nosotros parados como iglesia. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Sobre todo en estos tiempos. ¿Cómo debemos nosotros navegar por estas aguas en las que estamos hoy en día? Pero si no entendemos el reino, no sabemos para dónde vamos, no sabemos ni siquiera quiénes somos. A veces es duro decir esto. Génesis 1, 26, 28 nos muestra que está en las escrituras, es clarísimo, que Dios desde el comienzo de la raza humana ha estado tratando de establecer un reino visible, un reino que se vea en esta tierra. Y el Señor le dio dominio a la tierra, al hombre, perdón, sobre la tierra. Génesis 1, 26, 28, y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra, sojuzgadla, y señorea sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos dio dominio. Dios nos dio también señorío. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, Anabel? Tú tienes también Mateo 4, del 8 al 10, por favor. Sí, dice, otra vez otra vez le llevó al diablo a un monte, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Correcto. El dominio que Dios nos dio se perdió por la caída del hombre. Sí, desobedeció a Adán y de ahí todos llevamos las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, el hombre le entregó a Satanás y él tomó el dominio, él mismo, como lo dice ahorita, lo leyó Anabel, es el príncipe de este mundo. Por ejemplo, en Juan 14:30 dice el Señor, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Este mundo está gobernado o está
en sí, en este momento controlado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero Jesús dice, no tiene nada conmigo. Cuando nosotros entendemos que Dios quiere establecer un reino visible, ya nosotros vamos a ir entendiendo qué es el reino. Esto comienza, digamos, esto ya tiene después una fase siguiente en donde Dios, cuando llamó a Abraham, dio ya ese otro paso, porque Dios siempre ha querido dar los pasos, Dios ha intentado siempre, y no, cuando me refiero a intentar, no me malinterpreten de que es que Dios intenta y no puede, y le por acá y por allá, todo está en los planes del Señor. Cuando Él hizo este intento, llamémoslo intento por poner una palabra, con Abraham, Él estableció quería establecer un reino visible, y él lo asumió en la forma externa de lo que es la comunidad hebrea con Abraham. Luego continuó a través de Moisés, Josué y los ancianos esta administración, el Señor también queriendo tener lo que le llamamos teocracia, o sea, el gobierno de Dios en la tierra. Luego los ancianos que le sobrevivieron a Josué, luego vienen los jueces y luego viene David y Salomón como los reyes de Israel, que aunque ellos rechazaron a Samuel, que en últimas estaban rechazando a Dios, todavía se estaban dejando, de alguna forma Dios era su rey. Entonces así siguieron los reyes de Israel y Judá, pero ¿hasta dónde? Hasta el dominio de Babilonia, cuando fueron llevados a Babilonia tanto Israel como Judá. Todo este tiempo, hasta el dominio de Babilonia, sin contar esos 70 años de cautiverio, era una teocracia, pero hasta ahí ya llegó todo, digamos, se desbarató todo. Y luego entonces, en el año 606 antes de Cristo, que es precisamente cuando se van al cautiverio a Babilonia, entonces cuando comienza lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles. Pero antes de continuar, entonces, María Luisa, para que por favor nos leas en 1 Samuel 8, del 6 al 7. Primero de Samuel 8, del 6 al 7 dice, y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Exacto. Entonces, el rey era Dios. El pueblo, digamos, quiso en este momento a través de lo que le pidió Samuel cambiar de rey para que ya el rey no fuera Dios, pero Dios ahí como que intentó todavía tener a Saúl, pero Saúl fue el reino fallido, luego David, y ahí viene la promesa o la extensión de la promesa. Entonces, era Dios queriendo ser el rey de Israel, hasta que definitivamente ya no fue y se comenzó el tiempo de los gentiles, como le decía. En todo momento queremos ver que Dios quiere establecer un reino en la tierra. Cintia, tú tienes Lucas 1, del 30 al 33, por favor, te lo voy a poner acá para que lo leas. Sí, por favor, Saulo, gracias. Ahí está, entonces lo puedes ver en la pantalla, por favor. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá fin. Gracias, Cintia. Cuando entonces los 600 años de los tiempos de los gentiles habían terminado, Dios nuevamente hizo el intento de establecer su reino en la tierra. O sea, fue una pausa de esos 600 años, y ahí fue cuando el ángel Gabriel hizo el anuncio a María de que nacía el rey. Vamos a ver todo lo que pasó. Entonces, ahí es cuando viene la parte donde dice que el reino está cerca. En este periodo, cuando el Señor Jesús nació, es el rey caminando entre nosotros. Entonces, después de que nace el rey, 30 años después, si ustedes imagínense la película, estaba Juan el Bautista, ¿sí? Estaba ahí, que era primo de Jesús, pero no fue cuando ellos eran niños, adolescentes, todo esto, sino 30 años después, viene este señor, Juan el Bautista, que es el precursor del rey, el que anuncia entonces que el reino estaba cerca. Caterín, tú tienes por ahí Mateo 3, del 1 al 2, por favor. Sí, Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo,
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó ¿con quién? Con Jesús. Y cuando entonces el rey se manifestó, o sea, Jesús se manifestó, Jesús mismo, no lo voy a leer ahorita porque nos vamos a demorar mucho, ustedes pueden revisar en Mateo 4, del 17 al 23, él mismo dice, él mismo se manifiesta a Israel. ¿A quién se comenzó a manifestar? A Israel. Básicamente, él dice en el 23, si usted lo puede leer el resto, dice, y rodeaba a Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Por favor, guarden estas tres palabras, evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Caterín, otra vez, por favor, Mateo 17. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya no era Juan hablando del reino de los cielos que está cerca o que se ha acercado, sino que Jesús lo dijo. Luego Jesús envió a los 12 discípulos en Mateo 7 y más adelante en Lucas 10, del 1 al 9, también vemos que él envía a los 70. ¿Qué está haciendo el Señor acá a través directa? O sea, la palabra nos muestra que tanto Juan como Jesús y los enviados de él que estaban predicando que el reino está cerca, el reino se acercó, el rey estaba caminando entre ellos en ese momento. Es un reino visible, en este momento era visible, estaban viendo al Señor. El hecho entonces, por ejemplo, cuando vemos en el milagro de los panes y los peces en Juan 6:15, la multitud, después de que les dio a comer, él quería tomar a Jesús y convertirlo en un rey, querían llevarlo en un rey. Y entonces, quiere decir que ellos veían al rey. ¿Por qué? Porque se estaba predicando en ese momento la predicación que estaba haciendo el Señor, que era el reino, que ya estaba cerca. Pero Jesús no les dijo, ¿ustedes qué les pasa? No, ¿cómo es posible que hagan eso? Yo no soy ningún rey. Él simplemente se fue a una montaña, no lo reprendió, pero al hacerlo se muestra que había un reino terrenal que se iba a imponer en ese momento, que el reino estaba visible como Jesús estaba viniendo acá, pero el reino no era así, que tenía que extenderse o establecerse, porque él tiene que recibir ese reino de parte del Padre y no de los hombres que en ese momento lo querían coronar como rey. Efraín, tú tienes, por favor, Daniel 7, del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok, entonces aquí vemos cómo el reino se lo da al anciano de Dios, o sea, se lo da Dios a Jesús, no se lo va a dar, él no lo iba a recibir en este momento de la gente. Jesús, el hecho de que Jesús no haya negado su reinado terrenal, que era exterior y visible, también se muestra cuando él aceptó, cuando él estaba entrando a Jerusalén montado en el burrito, él aceptó los hosanas, el domingo de Ramos, cuando él iba entrando, y ahí se cumplió la profecía de Zacarías 9:9. También está en Juan, está escrito en Juan 12, del 12 al 5, al 12 al 15. Entonces, él no lo reprendió, le dijeron, mira lo que está haciendo la gente, le decían los religiosos. Él no los paró a la gente que hiciera eso. También le preguntaron a Jesús, Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Él eludió la pregunta, pero él dijo, sí, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, este reino iba a ser dado por Dios el Padre. ¿Y por qué en este momento se llamaba el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque es que el reino iba a venir del cielo, así como lo leyó ahorita Efraín en Daniel 7. María Luisa, por favor, para que tú leas Juan 18, del 33 al 37. Dice, Explica Jesús de ese reino. así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y díjole, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí.
Díjole Exactamente. entonces Pilato. Luego, rey eres tú, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ok, perfecto. Gracias, María Luisa. Entonces, el reino en ese momento estaba presente porque el rey estaba ahí, pero él decía, el reino me lo tiene que dar Dios, el reino es de mi Padre Dios, no es de este mundo. Entonces, con esa, digamos, con este avance que estamos haciendo, la pregunta es, bueno, ¿es reino de Dios o reino de los cielos? ¿De qué vamos a hablar acá? Muchas versiones o varias versiones lo hablan indistintamente, mezclan uno con otro, pero no es lo mismo. Son los dos, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos reinos. Como vemos, el rey fue rechazado y fue crucificado. Entonces, por eso se pospuso el establecimiento del reino. Y al ocurrir esto, el reino entonces, como lo dice la Biblia y lo vamos a leer después, el reino toma su forma misteriosa bajo el reino de los cielos. Entonces, por eso tenemos que hacer la separación entre qué es el reino de Dios y qué es el reino de los cielos. Yo espero que aquí me sigan. Si tienen una pregunta, me pueden interrumpir o algo, pero creo que hasta ahí vamos como conectados, ¿correcto? Sí, Bueno, entonces, enchufa. entonces vamos a hablar primero del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Veamos unas características. El reino de Dios es un reino espiritual. Lo vemos en Lucas 17, del 20 al 21. Se los voy a leer. Y dice, preguntado de los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les dijo, el reino de Dios no vendrá con observación, ni dirán, helo aquí o allí, porque aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. Es un reino espiritual. Y a este reino, que es espiritual, no se nace carnalmente, es un reino que se nace espiritualmente, como está en Juan 3:5, cuando Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Nicodemo no entendía muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo así volver a nacer de nuevo? Es un nuevo nacimiento, pero es espiritual. En Romanos 14:17 vemos las características de este reino, porque este reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Saulo, Entonces, señora, yo pensé que el reino de Dios era Jesús, pero ahorita me está quedando claro. Pero, o sea que si uno tiene como esa paz y ese gozo en el espíritu, significa que uno está ahí en el reino. claro, nosotros ya somos parte del reino. Nosotros los que Sí. somos sellados con el Espíritu Santo, ya inmediatamente pasamos a, como dice la palabra, ya dejamos el reino de las tinieblas y pasamos a ser al reino de la luz, al reino del amado Hijo. ¿Mm? Venga, pero bueno, yo por lo menos a veces yo no tengo como eso, yo a veces no estoy así como, tengo como angustia, como, entonces quiere decir que eso no quiere decir que no me salgo del reino por un ratico, ¿no? O sea, quiere decir que pues que uno en el reino también se puede angustiar o cómo será la cosa. Claro, y ahorita vamos a ver qué es Lo que pasa es que somos humanos, ¿no? Yo pienso que exacto. hace parte de las emociones y es ahí donde nosotros pues empezamos a controlar con el dominio propio, con todo, con el apropiarnos y cuando dice renovar nuestra mente, porque todos tenemos angustias, todos tenemos ansiedades, todos tenemos situaciones difíciles, pero estar en el reino de Dios nos permite tener una actitud diferente. Es algo que se llama carne. Gracias, Anabel, y gracias, Ujú. Ana Luisa. Es la carne. Nosotros estamos batallando permanentemente entre la carne y el espíritu. Por eso la palabra dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos, o el reino de Dios, más bien, perdón. En este momento ya estamos en el reino de Dios, perdón. No heredaremos el reino de los cielos, no podemos ser allá y trasladados allá con esta carne que precisamente nos angustiamos, nos preocupamos, ¿sí? Queremos a veces pecar. Esa es la lucha, pero no quiere decir que no estemos en el reino de Dios. Pero muy buen punto. Bueno, listo. Ahora, miremos por el otro lado qué es el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos, para que le pongan bastante atención, es un término solamente del Nuevo Testamento y solamente se encuentra en el Evangelio de Mateo, 32 veces. ¿Sí? Entonces, este reino de los cielos o reino del cielo se describe en las 12 parábolas del reino de los cielos, que están, ahí está escrito en Mateo 13, el 1 al 50, Mateo 18, el 23 al 25, en fin, de ahí en adelante, esto lo va a quedar en los como documento para ustedes. Ahí es donde se está describiendo el reino de los cielos. Entonces vemos que en estas parábolas, el reino de los cielos
tiene algunas características. ¿Cuál es el tiempo del reino de los cielos? De este reino misterioso. Les anticipo que hoy no vamos a hablar las parábolas del reino, no vamos a poder alcanzar, por supuesto, pero lo vamos a ver dentro de esta serie. Vamos a ver las parábolas, va a ser muy bonito. Todavía lo estoy preparando. Entonces, ese tiempo está entre la primera y la segunda venida de Cristo. Este tiempo. Ese es el, digamos, como el inicio y el final del reino de los cielos. ¿Y dónde se encuentra este reino? Ya vimos que el reino de Dios, ahorita vamos a ver una gráfica que nos ayuda más, pero este reino es relacionado con lo que es la cristiandad, lo que se le llama la cristiandad, o sea, aquellos que pertenecemos a Jesús por aceptarlos, aquellos que hemos dicho en algún momento, tú eres Jesús el Rey. Entonces, este reino tiene esa esfera, se circunscribe a esa parte, ¿sí? A esa, digamos, a esa, como que, ¿dónde entra a pertenecer? Es ahí. Y en ese reino vamos a encontrar de todo. En ese reino vamos a encontrar una mezcla del bien y del mal, por ejemplo, dado en el trigo y la cizaña, en el pescado bueno, pescado malo, vamos a ver las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas. Es un reino donde hay de todo. En un reino no hay cosas, no todo es perfecto, se encuentra de todo tipo y las parábolas nos los van a mostrar. Entonces ya vimos el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios es espiritual y el reino de los cielos está escrito solamente en Mateo, en el Nuevo Testamento, y aplica a esta parte del mundo donde estamos nosotros, que es la cristiandad. Ahora vamos a ver. Perdón. Sí, pregunta. ¿Quién tiene la pregunta? Sí, no, lo que pasa es que, bueno, tú sabes mi mente de pronto, pero como que no me, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Los dos son espirituales o el reino de los cielos es no espiritual, se refiere a esta, como a la iglesia o como? Voy a mostrarles esta gráfica que aquí les da una mayor, aquí. Miremos esta gráfica, nos saltamos un poco para poder entender en lo que estás preguntando, aunque esta gráfica puede tener mucho, sí, el reino de Dios es todo, desde la eternidad hasta la eternidad. Y en el reino de Dios está todo. El reino de Dios abarca el universo entero, tanto físico como espiritual, lo que vemos y lo que no vemos. Y en ese reino de Dios cabe de todo. Ha cabido, o sea, lo que veíamos al principio, la teocracia, luego cuando el rey vino, caminó entre nosotros, luego cuando el rey se fue, luego todo esto que va a pasar cuando venga el anticristo, bueno, cuando Jesús fue rechazado, cuando va a venir el anticristo, todo eso ocurre dentro del reino de Dios, porque Dios es el rey absoluto, pero a su vez Dios como rey absoluto también ha establecido un reino en la tierra, un reino físico, que ese reino en la tierra en este momento está en pausa durante el periodo de la gracia de la iglesia. Por eso lo vamos a ver en otra presentación, que es la forma misteriosa del reino. Y en la forma misteriosa del reino solamente entramos lo que es la parte de la cristiandad o el cristianismo, el reino de los cielos. Nosotros cuando aceptamos a Jesús, aceptamos que entramos, no solamente hacemos parte del reino de Dios, porque en el reino de Dios también están los incrédulos, María Luisa. En el reino de Dios también están los que no creen en Dios, así, tal cual. Pero, Saulo, señor. les puedo leer rápidamente en Mateo 13, el versículo 44, y digo, para un poquito aterrizar el concepto de cómo Jesús define el cielo, el reino de los cielos. Dice ahí, por ejemplo, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y en el 45 aún profundiza más, diciendo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y que esto, bueno, se apega con lo que mencionabas en la lámina anterior, de lo que dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, lo que tenemos que hacer aquí como iglesia. Sí, gracias, Efraín. Gracias, Efraín.
De hecho, eso lo vamos a ver, eso lo pusimos aquí, lo traté de poner en esta gráfica que tiene muchas cosas. Eso que tú acabas de leer está dentro del reino de los cielos. No sé si ven la gráfica aquí, si alcanzan a ver la flechita. En la presentación, ¿sí ven una flechita? Sí, sí. Bueno, está aquí lo Sí. que es el reino de los cielos, lo que acaba de leer Efraín, aquí está. Lo vamos a ver con calma la semana, la otra presentación, si Dios quiere, en donde habla que precisamente lo que leyó Efraín es lo concerniente a Israel. Israel, la Biblia, cuando las parábolas hablan del tesoro escondido, es Israel, que en este momento está escondido, pero también habla de la perla, que es la iglesia, ¿sí? Que es lo que también leyó Efraín. Ahí en este reino, que es la forma misteriosa del reino, en ausencia del rey, como está en Mateo 13, del 1 al 52, aquí cabe el reino de los cielos. ¿Sí lo ven acá? El reino de los cielos tiene dos límites. Arrancó cuando el rey fue rechazado, el rey se fue, cuando nace la iglesia, y el reino de los cielos va a terminar cuando salga la iglesia de nosotros, salgamos en el rapto. Esa es la esfera en la que se circunscribe el reino de los cielos. Solo podríamos decir, lo que yo entiendo es que el reino de los cielos es como todas las personas cuando Jesús oró y dijo, esto que me diste, o sea, como todos esos que somos parte de los escogidos de Jesús. Lo que hablamos ahí de la cristiandad o cristianismo, eso es. Okay, Luego, claro. vamos a mirarlo con calma cuando en esta serie vamos a ver Mateo, específicamente Mateo 24, pero también vamos a ver Mateo 13 y bueno, toda la parte de las parábolas. Lo vamos a ver para que nos quede claro. Pero esta gráfica que la quise hacer acá, lo quería mostrar más adelante, nos habla en dónde está el reino de los cielos, que es esta porción. Vamos a repasarla desde antes. La 1 es la teocracia, que ya la vimos, Dios queriendo establecer su reino acá. Luego entra 70 años en el exilio. Aquí hay una pausa en el reino, se quita la corona y aquí arrancan el tiempo de los gentiles. Aquí. Luego viene el reino está cerca o el reino se acercó cuando vino Jesús y él mismo anunció el reino y Juan lo antecedió anunciando el reino. Pero ese reino, cuando el rey fue rechazado, pues ya no fue más el reino, porque el rey se fue. El rey fue rechazado, fue a la tumba y el rey partió al cielo. Aquí está el rey, se fue. Y ahí comienza la forma misteriosa del reino. Ustedes lo pueden leer, por favor anoten Mateo 13 del 1 al 52. Ahí hay varias explicaciones del reino de los cielos, porque Jesús lo explicó en parábolas y mucha gente no entendía. Y vamos a ver por qué Jesús hablaba en parábolas también. Y así, entonces, este es el reino de los cielos, que es el que estamos en este momento charlando, que es, así como lo decía María Luisa, es todo lo que pertenece a la cristiandad o cristianismo en este momento. Ok, gracias. Sí, no, más claro, no canta un gallo. No, a ti y a ustedes, Efraín, todos los que han, y Anabel, todos los que han colaborado acá. Luego vamos a hablar del reino del Hijo del Hombre, que en esta gráfica lo vemos aquí, porque yo no voy a hablar de este reinado, que es el reino del usurpador. Es otro reino, es el reino del usurpador, y va a durar 7 añitos nomás, gloria al Señor, 3 años y medio, mejor dicho, para darlo más claro, porque es cuando el anticristo se revela, a los 3 años y medio después del rapto. Y aquí es el otro reino, pero es el reinado del anticristo, del usurpador. Luego ya viene el reino del Hijo del Hombre. Vamos a volver que es este que está aquí, cuando regrese el rey con la iglesia. Y ahí el rey sí va a establecer el reino, que se divide en dos, que es el reino milenial, 2000 años de los que hemos hablado. Luego hay un periodo de renovación de la tierra para que otra vez venga el rey en el reino perfecto, que lo leímos también varias veces. Ahora regreso a esta gráfica un segundo. Yo sé que puede ser un poquito, por eso dije al principio, se rompen un poco algunos paradigmas. Entonces hablemos de ese reino del Hijo del Hombre, que es el otro reino. Entonces, si nosotros vemos las escrituras del Antiguo Testamento, enseñan que va a haber un reino terrenal y visible, en donde el Hijo del Hombre va a gobernar. Esto está en Daniel 7, del 13 al 14, Daniel 2, del 34 al 35, y también del 44 al 45, y en Jeremías 23, 5, Zacarías 14, 9, etcétera. Entonces, leyendo en Daniel 7, 13, yéndonos hacia el 14, dice, y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino que no será destruido. Y en Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y luego dice más adelante, y permanecerá para siempre. Es un reino visible. Este no es un reino espiritual, esto que estamos hablando aquí. Entonces, o sea, esto es la manifestación visible del reino que se divide en dos. El reino milenial, que es lo que hemos visto, el milenio, que es cuando Jesús se va a sentar en el trono de David. Entonces, Efraín, tienes Apocalipsis 24, ¿correcto? Ok, Apocalipsis 24. Y vi tronos. Solo el 4. Solo el 4. Solo 4, ok. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gracias, Efraín. También vemos en 2 de Timoteo 2:12, Apocalipsis 5:10, el reino milenial, que ya lo estudiamos en una sesión completa. Entonces es Jesús sentado en el trono de David reinando por 1000 años, que es lo que vamos a ver ahorita en la gráfica. Y después viene el reino perfecto, que es en la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra, que es cuando vamos a ver la gloria Shekinah de Dios, iluminando, Dios presente entre nosotros, Dios Padre y Dios Hijo presente entre nosotros, como está en Apocalipsis 21, del 23 al 24. Entonces volvamos a nuestra gráfica. Creo que esta gráfica es muy, muy importante. Entonces, nuevamente, el reino, vemos cómo Jesús vuelve, ahora sí vuelve, y ahí sí se establece el reino del Hijo del Hombre. Todo esto es bíblico, por favor, no es un invento mío, no lo estoy yo poniendo como un dogma. Ustedes lo ven en el reino milenial, lo que hemos visto, en donde en ese reino milenial la corona del rey va a ser restaurada. Vimos que Jesús se va a sentar en el trono de David. Israel va a gobernar como cabeza de las naciones, según Deuteronomio 28:13. Ahí las naciones ovejas, acuérdense, también lo vamos a ver en parábolas, en los estudios de parábolas, en Mateo, cómo el Señor va a juzgar a las naciones. Ya no solamente va a juzgar a individuos, sino que también va a juzgar a las naciones. Va a poner a las naciones cabra, o sea, a la izquierda, y va a poner a las naciones ovejas a la derecha, y las naciones ovejas van a ser bendecidas. Ahí es el reino milenial del Señor. No es un reino perfecto, porque también termina en apostasía cuando Satanás sale de las cadenas de 1000 años, precisamente para hacer su última jugada. Y ahí sí la tierra, después de esto, de alguna forma la iglesia es separada para que no esté en el proceso de bautismo por fuego de la tierra, 2 de Pedro 3, del 10 al 13, para luego otra vez venir Jesús a establecer un reino que ahí sí es un reino perfecto, de nuevos cielos y nueva tierra, en donde las naciones salvas caminarán en la luz, como dice Apocalipsis 21:14. Sí, Saulo. Señora. Esto aquí. Bueno, aquí ya especulando, pero eso, yo creo que eso ya estaba desde antes de la fundación del mundo, o es la parte del reino de los cielos y el reinado del anticristo, como que fue a raíz de que los judíos rechazaron a Jesús y entonces como que abrió el espacio, o tú crees que eso ya Dios lo tenía así planeado? Bueno, tú estás preguntando cosas muy chéveres. Ahorita vamos a ver algo de esto. Vamos a ver, entonces, si quieres, me das un segundo y miramos, avanzamos, porque así lo que tú dices lo vamos a mencionar ahora dentro de un rato. ¿Sí? Ok. Pero bueno, aclarando, quiero aclarar una parte más de donde, o sea, aquí en esta partecita donde dice que el reino está cerca, le hago como un zoom acá y lo ponemos aquí al lado, cuando vino el rey, porque esto es muy importante, porque nosotros los cristianos muchas veces nos quedamos solamente acá en esta parte, y de ahí basamos toda nuestra doctrina y toda nuestra, digamos, nuestra aplicación cristiana, que no está mal tomando muchas cosas de acá, o sí, o casi todo, pero esto es una parte del plan de Dios solamente, pero que Dios lo utiliza para después volverlo a traer más adelante. Pero entonces cuando habla del reino que está cerca, nosotros ya vimos todo esto, que cómo lo anunció Juan, Jesús, los 12 y los 70.
pero aquí vemos cómo entrelaza con otras capítulos o partes de la Biblia cuando vemos, por ejemplo, se entrelaza con la semana 70 de Daniel, que está en Daniel 9:26, porque cuando vino el rey, que nació en Belén, luego cuando el rey fue crucificado en el año 30 después de Cristo, es cuando se cumplió la semana 69 y ahí hubo una pausa. Entonces, para que se termine de cumplir la semana 70 en el periodo de la tribulación. Pero lo que dice María Luisa, uno puede llegar a pensar, oh, los planes de Dios se frustraron, o por ejemplo, bueno, pero Dios, ¿por qué permite esto? ¿Acaso es como un gran ajedrecista que está dejando que nosotros aquí nos, nos peleemos, sí, pongamos a hacer una cantidad de cosas que no se debe hacer? Digamos que Dios siempre estaba esperando, siempre ha querido que el reino se establezca acá. Les aseguro que si Jesús no hubiera sido crucificado, Dios hubiera utilizado eso también para alguna forma lograr que su iglesia, nosotros, también entráramos en parte del reino, dentro del reino. Tal vez pudo haber sido que nosotros llegáramos al reino milenial, porque lo que siempre ha querido Dios es que su hijo sea el rey, coronado rey, pero los suyos lo rechazaron. Entonces, cuando el rey es rechazado, Dios tiene que dejar entonces que siga adelante el transcurso de la historia, el cumplimiento de las dispensaciones, para que se cumplan las profecías y se establezca nuevamente el reino, pero cuando Jesús venga a la tierra. Ahora vemos que el rey entonces es rechazado. Cuando el rey es rechazado, partió el rey, como está en Lucas 19, del 11 al 27, es la parábola, es una parábola que habla del reino que el Señor, que se fue y se fue a otro reino, el rey se fue a otro reino y después volvió. Jesús está allá en ese reino. Ustedes pueden leer con calma Lucas 19, del 11 al 27. Y también en Hechos 1, del 10 al 12, vimos cómo el rey se fue al cielo. Pero entonces miremos ese pedazo cuando el rey estuvo acá viviendo entre nosotros. Porque es que es muy importante que nosotros veamos ese reino que se puso en pausa, qué características tenía y cómo ese reino va a volverse a reactivar después de que pase la tribulación. Cuando Jesús nació, había una expectativa de la venida del Mesías. Por ejemplo, cuando vemos como Simeón y Ana esperaban lo que le llamaban la consolación de Israel en Lucas 2, 25 al 38. Tan así era el rey, tan así es el rey visible, que los reyes magos, los sabios, los magos de Oriente, como lo quieran llamar, vinieron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Está en Mateo 2, del 1 al 11, y lo adoraron. Jesús nació para ser el rey. Cuando Jesús cumplió 30 años, entonces Juan el Bautista comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué habla esta predicación de arrepentirse? ¿Sí? Arrepentirse. ¿A quién le estaba hablando Juan acá? A Israel. Entonces, la misión de Juan era preparar el camino al Señor, como dice Mateo 3:3, Isaías 43 también lo dice, preparar el camino del Señor. Pero ¿para qué estaba preparando el camino del Señor? No lo estaba preparando para que fuera una cruz, porque en este momento Juan no tenía no tenía conocimiento de la cruz, ni tenía conocimiento de lo que le iba a pasar a Jesús. Juan, como dice Isaías 43, estaba preparando el camino del Señor para el reino. Tan así es que Juan tenía la duda. Entonces, cuando estaba en la cárcel, como dice Mateo 11:3, él le mandó a preguntar a Jesús, oye, ¿eres tú el que nosotros esperamos o esperamos a otro? Entonces, ¿cómo le responde Jesús? Yo quiero que ustedes conecten todo esto acá, porque es muy importante esto. ¿Cuáles son las características del reino cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Que es muy diferente a este reino en el que estamos ahora, donde Jesús está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Las características de Jesús aquí en la tierra lo estamos viendo acá. Comienzan a predicar arrepentimiento. Y luego dice, ¿cómo le responde Jesús a Juan en Mateo 11:3? Ustedes lo pueden leer en sus propias Biblias, que ya estaba profetizado en Isaías 35, del 1 al 10, que eran las pruebas, las características del carácter mesiánico de Jesucristo. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús? Le dice, vayan y miren cómo la gente está siendo sanada, milagros.
es impresionante, Isaías, cómo describe esta parte, es un poquito largo, no lo voy a leer, cómo describe todo lo que Jesús hizo. ¿Con qué? Con señales y con milagros. Juan y Jesús en ese momento, ambos tenían en mente un reino mesiánico terrenal cuando estaban proclamando que el reino de los cielos estaba cerca. Este reino de los cielos no era un reino celestial, no era un reino espiritual. ¿Por qué no? Porque este reino no fue recibido de los hombres, sino que fue dado del cielo directamente por Dios cuando envió a Jesús. Vamos a ir conectando un poquito. En Mateo 4, del 1 al 11, porque es que Mateo 4 es muy interesante porque él habla bien de lo que Jesús estaba haciendo y cuando Jesús lo bautizó, pero luego cuando uno va a Juan 1, cuando el apóstol Juan describe esta parte, hay que tener mucho cuidado uno cuando está leyendo los tiempos, porque en Mateo 4, Juan no conocía en ese momento, y acuérdense que fueron primos, vivieron casi 30 años juntos, y Juan no conocía a Jesús como el Cordero de Dios, sino que cuando él lo estaba bautizando, él vio una señal que Dios le había dicho que cuando descendiera él sobre el hombre que iba a bautizar, ahí él iba a saber que él era Cordero de Dios. Solamente ahí lo supo Juan. Luego de ese momento, Jesús se fue al desierto por 40 días y fue tentado. Entonces, por favor, tengan vayan tomando nota. Cuando en Juan 1:29, los fariseos le preguntaron a Juan, el apóstol Juan, cuando le preguntaron a Juan Bautista que si era el Cristo, él dijo, yo no soy. Entonces, él había dicho en Juan 1:29 que él era, he aquí el Cordero de Dios, porque él ya después sabía, porque lo había bautizado, él estaba contando a los fariseos que le preguntaron, ¿quién eres tú, Juan? ¿Eres tú el Cristo? Él dijo, no. Cuando yo estaba bautizando a Jesús, él estaba narrando lo que él hizo, vi al Hijo del Hombre, vi al Espíritu Santo descender sobre él. Él estaba contando a ellos. Él testifica que en ese momento, ahí él supo que él era el Cordero de Dios. Pablo, Señora. o sea que, bueno, no sé, la Biblia no explica, cuando el Espíritu Santo descendió, ¿eso fue algo que todo el mundo vio o solamente lo vio Juan el Bautista? No, todo el mundo lo vio, pero el único que sabía el código secreto sí, entre Dios y él era Juan. Cuando viera Pero todo el mundo escuchó la voz, este es mi hijo en el cual tengo contentamiento. Sí, todo el mundo escuchó eso. Ahí creo que solamente bueno, es una buena pregunta. No estoy seguro en ese momento, pero Juan sí supo que ese era el código cuando bajara el Espíritu y se reposara sobre el hombre que le iba a bautizar. Él escuchó, él dijo, este es mi Hijo de Dios sobre quien tengo complacencia. Pero no estoy seguro si lo escuchó todo el mundo o solamente lo escuchó Juan. Creo que solamente lo escuchó Juan, porque cuando Dios ha hablado con personas especiales, de manera especial, por ejemplo, cuando tumbó a Saulo del caballo, la gente solamente vio una luz y un trueno, pero no escuchó lo que decía. Y también cuando la visión que tuvo Daniel en el río, los demás no escucharon lo que Dios le estaba revelando a Daniel. Yo pienso que aquí puede haber sido lo mismo, pero esa es mi opinión. Volviendo al tema, hasta este momento, aquí en este momento, cuando descendió el Espíritu Santo, hasta ese momento, Juan, hasta ese día, él estaba predicando de arrepentimiento. Y hasta ahí él está diciendo, el reino de Dios está entre nosotros. Él les dijo a la gente, vea, yo no soy el Cristo. Viene alguien después de mí, el del que yo no soy digno de desatar las sandalias. Pero él en ese momento estaba predicando el reino, el de los cielos está cerca. Y ese momento, cuando él predicaba eso, no podía ser un reino espiritual, porque era el reino con el rey en ese momento. De hecho, Juan dice pues eso, que vi al Espíritu descendiendo del cielo como paloma y reposó sobre él, y yo no le conocía. Juan mismo lo dijo, lo testifica, y yo no le conocía. Mas el que me envió a bautizar en agua, este me dijo, sobre aquel que viene descender el Espíritu y reposar sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo vi y di testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, es muy interesante cuando estamos leyendo que Juan comienza predicando arrepentimiento y que el reino de los cielos está ya cerca,
pero después él se da cuenta que, ups, es que este reino no es solamente aquí, este pedacito, esto tiene más. Saulo, Señora, es que, ay, qué pena, yo creo que mejor no, tranquila. no porque me puedo salir, pero estoy leyendo aquí en la Reina Valera antigua y me parece que es como claro, porque dice, empero, sobre el bautismo, ¿no? Sobre el bautismo de Jesús, dice, empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque Juan no lo quería bautizar, porque ya sabemos que él dijo que no era digno, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos, o sea, a Jesús, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, que da a entender que fue una visión que solo Jesús tuvo, ¿no? No, Juan lo confiesa que él, cuando le preguntaron en Juan 1:29, tú puedes leer también ahí más adelante, que él al 29 hasta el 34, creo, y que él confiesa, yo vi y di testimonio que este es el Hijo de Dios. Eso lo vio Okay. Juan. Y dice, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. La Correcto. voz, sí, a la voz sí se ve que fue como todo, ok, listo. Correcto. Viendo acá entonces, ya corroborando, era un reino terrenal, Juan 1:49, Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, ¿de quién? De Israel. Y Jesús nuevamente no lo reprendió, no le dijo que no. Jesús comienza su ministerio a partir de Mateo 4:17, después de que salió de la tentación en el desierto. ¿Y cómo comienza Jesús predicando el ministerio? Lean Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino del cielo está cerca. La misma predicación de Juan. Juan el Bautista y Jesús estaban predicando lo mismo. El reino de los cielos está cerca. Estaba predicando un reino terrenal, lo que nos da pie para decir que el evangelio del reino es una cosa y el evangelio de salvación es otra. No, aquí más de una vez Saulo se volvió loco, se soyó. Vamos a verlo, por favor, con mucho cuidado. Por favor, tengan las Biblias, y si es el caso, afiladas en ese momento. Cuando ellos decían, el arrepiéntanse, era un arrepentimiento nacional. ¿Arrepiento de qué nación? ¿De qué nación? De Israel. De Israel. ¿Ok? Porque eran los israelitas. Aquellos benditos que siempre querían ver una señal, aquellos querían ver milagros. Entonces, las escrituras del Antiguo Testamento decían que el reino mesiánico no podía establecerse, de hecho siguen ellos esperando al Mesías, hasta que Israel como nación se arrepienta. Entonces, en Mateo 4:23, les voy a leer, y rodeaba Jesús a toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de ¿quién? Del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, el evangelio del reino, o sea, del reino de Dios, del grande, ¿no? No, ya no es el evangelio del reino de Dios, es el evangelio del reino, porque él dice el reino de los cielos está cerca. En ese momento, hagan de cuenta que el cielo bajó, ¡pum! Y se puso mientras Jesús estuvo caminando acá. ¿Sí? Ya no es el reino de Dios, porque el reino de Dios, acuérdense, hasta los incrédulos están en el reino de Dios. ¿Mm? Sí, o sea, el grande, el de Dios Padre, mejor dicho. Ya, este no es el grande, el de Dios Padre, este es el reino de los cielos que se acercó. Tremendo, ¿no? Sí, Y esto sí, loco. vuelvan a ver este video nuevamente. Este no es el del grande Dios de la eternidad hasta la eternidad, no. Este es el reino de los cielos que bajó, ¡pum!, y se acercó. Entonces, ese reino estuvo aquí. Hagan de cuenta que Jesús se trajo unas maletas de viaje y te trajo todo un container y ahí venía el reino de Dios, el reino de los cielos. ¡Pum! ¿Sí? Lo puso acá mientras él estuvo aquí. Entonces, o sea que el reino de los cielos es como también como decir Jesús, ¿no? El reino de Dios es como Padre. el reino, exactamente, el reino de los cielos es donde esté el rey. Exacto, o sea, nuestro papá. El rey Jesús. Estuvo mientras Jesús estuvo en la tierra. El rey Jesús. El rey Exacto. Jesús. Nuestro papá es el Padre. Sí, claro, él es el rey Dios todopoderoso, pero el reino de los cielos es donde está el rey Jesús.
Sí, o sea, el reino de Dios es el reino de Dios Padre, el reino de los cielos, el reino de Jesús. De Jesús. Para entenderlo así. Póngale cuidado, sí, vamos a seguir avanzando porque esto está muy, muy chévere. En Mateo 4:23 nosotros vemos que esto viene, o sea, el establecimiento del reino viene acompañado de señales que curan corporalmente. Aquí dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí en ningún lado está diciendo que este evangelio está predicando salvación del alma. Yo sé que hay unas prédicas chéveres de pastores y sí, que predican hoy en día que sí, que es la salvación, que es la restauración también del alma y la sanidad interior, etcétera. Pero esto no se trata de eso. Aquí se está predicando a quienes, a los israelitas, que siempre han querido ver señales, siempre. Entonces, Jesús, ¿qué les trajo? Señales. Como este evangelio se predicó acá, este evangelio se va a volver a predicar exactamente igual después del rapto. El evangelio del reino lo predica a quién? Lo predica Jesús acá. Pero luego viene después del rapto, después del rapto se va a volver a predicar el evangelio del reino. Y ahí van a volver a ver señales, van a volver a ver prodigios. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué creen que tiene que ser ahí y tiene que ser así? ¿Quién puede concluir el por qué? O sea, Perdón. en la segunda venida de él. No, es la pregunta. antes de la segunda venida. Estamos hablando después del rapto de la iglesia, que es cuando Ajá. comienza la tribulación. ¿Por Espera, qué? ¿cuál fue la O sea, pregunta para otra que vez? la gente crea y realmente se ¿Cuál, confíe, cuál crea en gente? Jesús. ¿Cuál O gente? sea, Los israelitas, los Porque judíos. es para los judíos. Los Los israelitas. israelitas. ¿A quién se le predicó el evangelio del reino cuando estuvo el rey? A los judíos. israelitas. A los israelitas. ¿A quién se le va a predicar el evangelio cuando venga el rey? A A los los Ellos mismos. israelitas. A los israelitas otra vez. Entonces, es muy importante esto que estamos entendiendo. Este evangelio del reino, no de la salvación del alma, es básicamente señales para que ellos vean y crean. Entonces, esto va a ser un testimonio. Claro, van a creer los israelitas, pero la Biblia dice, detrás de cada judío, del manto de cada judío, van a haber 10 personas pegadas. Se le van a, no, o sea, la gente que queda aquí se le va a pegar a los judíos. Entonces va a ser testimonio a los israelitas y a todas las naciones, anunciando nuevamente que se va a establecer el reino. ¿Cuál reino? El reino milenial. ¿Y en dónde aparece esto? Por favor, anótelo. Mateo 24:14. Leer Mateo 24 a veces puede llegar a ser muy fácil o muy difícil. Mateo 24:14 habla del reino, pero cuando venga ahí el reino de Jesús. Por eso él habla ahí, el que persevere hasta el fin. Nosotros no tenemos que perseverar, porque perseverar son obras. Nosotros no tenemos que hacer obras porque es por gracia. El que hace, ya el Señor hizo toda la obra en la cruz. Nosotros perseverar en qué? No, estos son los israelitas que tienen que perseverar hasta el fin. Vamos a ver Mateo 24, que es un capítulo que habla casi todo el capítulo para Israel. Venga, Saulo, perdón que yo meta la cucharada, pero esto está tan tremendo porque es que esto me explica muchas cosas que yo le había preguntado a Dios. Porque yo como que a veces no entendía, yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que usted haya rechazado a esa pobre viejita, a la Garadena, ¿de acuerdo? Y entonces ahorita sí entiendo que es que Jesús dijo, no, venga, quieto que es que yo ahorita quiero con ellos y después con nosotros, con el Espíritu Santo, ¿cierto? No, pero es que aquí hay muchas cosas que no hay tiempo de hablar, porque Jesús dice, yo he venido solo a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Cuando llegó la sirofenicia que tú dices, que ella dice, déjeme que coma las migajas, porque aún los perros comen de las migajas que comen de las migajas de la mesa de sus amos. Sí. Él le dice, mire, no había visto en Israel, no había visto tanta fe, porque yo no le puedo dar a ustedes, a los perrillos, no les puedo dar el pan. Les digo, no, pues es que nosotros también queremos comer de eso. Jesús vino solamente a predicarle a Israel. Vino después, cuando él murió en la cruz, derramó gracia para todo el que quiera. Pero cuando él estuvo caminando en la tierra, fue predicando un evangelio del reino a los israelitas. Entonces, volviendo acá, la conclusión es que el evangelio del reino no tiene nada que ver con la salvación, sino que es un anuncio de que el reino mesiánico está cerca. Y concluyo también que las señales de milagros eran para que los judíos creyeran, porque estos siempre han pedido señales a Dios. Eran señales de reino y no salvación del alma. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cuando Jesús envió a los 12 discípulos acá.
Entonces dice, aquí en el 6, dice, en lo que está en la pantalla, más, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo, predicad, diciendo, el reino del cielo está cerca, y sanando enfermos, leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios, etcétera. Eso lo hizo él para convencer a los judíos que siempre han pedido señal. Miremos esta tabla de comparación aquí, que nos puede ayudar un poquito a entender dos comparativas. Algo muy rápido, hay mucho más que decir, pero algo muy rápido es Evangelio de reino, a un lado, Evangelio de salvación, el otro. El del reino, pues es terrenal y es visible, es para Israel, contiene señales y milagros, es el reino mesiánico. Lo ven estos versículos que están ahí. El evangelio de salvación, ese evangelio de la gracia de Dios, es para todo el mundo, es por fe y no por ver, como dice el versículo, no es por vista, sino por fe. Es el evangelio de la paz, también tiene sus propios versículos. Yo sé que hay mucho que decir ahora, pero tengo que avanzar en algo más ahorita. Y entonces resulta que cuando el evangelio de la salvación vino, y es para todo el mundo, pero no en ese momento cuando estaban los discípulos, porque ahí, como vimos antes, los discípulos estaban prohibidos del otro lado que no fuera Israel. Entonces, los discípulos querían ver el establecimiento de un reino terrenal y visible. Tan así era que los mismos discípulos, es que es impresionante, es que hay de todo en el reino, en la viña de los cielos, en la viña del Señor. Dice Santiago, le dice al Señor que uno se sentaba a la derecha y el otro a la izquierda. No, Sí. es que esos chaticos no lo habían captado. Es que Sí, son exactamente. duros de matar 4. Pero mira que sí habían captado en ese momento que el rey estaba ahí y que era un reino visible con el Señor. Yo creo que por eso Muy Dios, osados y atrevidos. por eso Dios nos tiene a nosotros como esa compasión, ¿no? Porque nosotros es por fe. Aquí nosotros no Exactamente, venimos. nosotros somos por fe. A mí no importa si alguien viene y me hace crecer, no sé, el dedo que tengo mocho, o la oreja me la quita, me la cambia así, o me la vuelve a poner si se me cae, o sí. No, porque ya no es por fe, o sea, no es por ver, es por fe. De lo que Él hizo en dónde, en nuestro corazón, sí, porque es la forma, en este momento esa es la forma como el reino está, porque el reino partió, nos dejó acá a través del Espíritu Santo para comunicarnos con Él. Pero bueno. Sí, o sea que los israelitas, pues de pronto ellos tuvieron la oportunidad de verlo. Para nosotros fue por fe, que es más con el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea que nosotros es como que a nosotros, dijo Dios, Jesús vino a los de Israel y dijo, a que ustedes les dejo el Espíritu Santo. Exactamente, y eso da pie para Para otro. nosotros nos lo dejó todo escrito. Exactamente. Y el José, Espíritu Santo. tú nos puedes leer, por favor, Mateo 20, 23 y las otras que tienes ahí las preparas para yo te digo ahorita en qué momento. Por favor, José. Mateo 20, 23. No me mandaste, por eso estoy un poco... Oh, ¿no pero bueno, no importa. No, discúlpame. Jesús le respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. ¿En dónde se va a sentar Jesús? En el trono cuando reine sobre la casa de David. Y ahí se van a sentar varios al lado de Jesús. Entonces, eso no es todavía. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos el paralelo, como les dije. También vamos a hablar, aquí mencioné solamente 2 evangelios, pero luego vamos a hablar de otros, de los 4 evangelios que se los puse en el chat, en otra de las sesiones de esta serie, en el cual vamos a ver también más diferencia entre los evangelios que se han predicado en toda la historia. José, por favor, ¿tienes Hechos 20:24? Hechos 20:24, para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Ok, eso lo está predicando Pablo. Pablo tiene también esa misión, y eso lo vamos a ver después, de predicar el evangelio, como dice. Y mira que en la King James dice de la gracia de Dios. Exactamente. Entonces, la versión King James y la versión Valera 1602 dice, con tal que, bueno, leo más adelante, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio de salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Vino el rey, se cumplieron las escrituras de la primera venida del Señor, pero el rey
fue rechazado. Entonces, el reino se aplazó. Y entonces, en ese aplazamiento del reino, yo creo que vamos a tener que dejar para la próxima, porque ya aquí vamos a avanzar bastante y me quedan algunos slides. No quiero, digamos, quitarles mucho tiempo porque está bastante interesante y lo que viene aquí, no es quitarles, sino yo sé que ustedes tienen el tiempo, pero no quiero llenarlos de más información porque aquí también vamos a ver cosas también muy importantes que hay que tenerle atención y no quiero correr. No quiero correr, entonces vamos a ver cómo el reino se aplazó y qué pasó con ese aplazamiento. Vamos a ver. Claro, se aplaza. Ahí fue cuando lo que yo estaba diciendo. Entonces, si los judíos, bueno, pero es que yo creo que Dios tenía todo planeado, fríamente calculado, ¿no sería? A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Exacto. Incluso las embarradas, tanto de los ángeles, sí, que cayeron, como la de nosotros, los seres humanos, Dios la usa para su propósito. Sí, yo pienso que no es que Dios, entonces nosotros somos como robots, no, sino que como Dios ya estuvo en el futuro, Él ya vio cuál fue la decisión que yo metí la pata. Entonces Él dijo, no. Correctamente. Aquí me da un poquito de, digamos, de tristeza no poder llegar al final, que yo quería llegar a la conclusión de que sí es la iglesia del reino, pero yo creo que ustedes ya están concluyendo. Ya están concluyendo que no lo es, pero vamos a verlo por qué más adelante. El reino lo hace el rey y el rey ya casi va a venir. Entonces, bueno, cuando vemos que el reino se aplazó, estamos en este momento en una transición, viviendo la forma misteriosa del reino. Entonces vamos a ver todas las implicaciones que tiene este aplazamiento en el que estamos nosotros ahora y lo que va a venir después. Ah, bueno, entonces entre 8 días. El reino se aplazó. Yo no sé si, yo sería inicialmente dentro de 15, como lo hemos venido haciendo, aunque yo ya lo tengo aquí preparado. Bueno, yo les aviso, porque esto sería cortico. Sí, ay, sería rico. Terminemos los lunes. Muy chévere 15 días, Paulo, pero es que si le cogemos el ritmo cada 8 días es más fácil de que todo entre. Lo que pasa es que no me queda tan fácil hacerlo cada 8 días porque... No, pero este que ya tú tienes ahí terminado, ¿por qué no lo terminamos entre 8 días el lunes? Del que ya tiene, que es como 15 minutos, claro ¿cierto? Sí. Media hora. Sí, no, es cortico, es menos de media hora. Sí, entonces lo vemos el lunes. ¿Qué dicen, muchachos? Por mí, súper. Bueno, hagámoslo. A mí está bien también. Como le llaman cuando uno compra unos CDs, en esa época yo me acuerdo comprar unos CDs, le salían un bonus track. Sí, el bonus track. Lo que sea mejor para Saulo. Señora. Que como lo que sea mejor para ti. Gracias, Catherine, gracias. Sí, digamos, ya está hecho. Pasa que me emocioné mucho y salió bastante dinámico el asunto. La otra semana entonces terminamos esta parte. Gracias por su interés, fue muy chévere. Y bueno, no sé si más preguntas o cerramos con la oración. Sí, cerremos con oración. El lunes sí prepárense para las preguntas porque hay preguntas. Yo me imagino, lean, estudien, escudriñen y estudien con diligencia la palabra de verdad, trácenla. De aquí hasta allá, por favor. Así es. Bueno, Señor, que queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey, Señor, que vas a venir por lo tuyo. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido como iglesia y sabemos que si estamos viviendo este tiempo es un tiempo especial. Te pedimos, Señor, que tú pongas el concepto tuyo, Señor, del reino en nuestros corazones, que nosotros sepamos cuál es nuestra misión aquí en esta tierra, que podamos, Dios, agradarte también con este tipo de cosas que hacemos, de escudriñar y conocer la palabra, pero también, Señor, que podamos ser testimonio a muchos, que impactemos a los que están al lado nuestro. Te pedimos, Señor, que muchas personas también conozcan de este conocimiento, que también conozcan, Señor, que tú tienes un plan para ellos. Oramos, Dios, para que nos ayudes, como orábamos al principio, a navegar por estas aguas en las que estamos navegando como hijos tuyos y como iglesia, que es tu prometida mientras tú regresas por nosotros. Gracias, Señor, por el conocimiento que tú nos has dado en estos tiempos. Gracias por cada una de las personas que pudieron presentarse aquí en esta charla, en esta sesión. Las bendigo y bendigo a sus familias y a todas las personas que puedan ver después este curso en las redes. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.